Uno de los objetivos de toda administración tributaria, como la Dirección General de Impuestos Internos, es reducir la evasión. En el caso de la República Dominicana, tenemos figuras impositivas como el ITEVIS, el impuesto sobre la renta, que tienen tasas de evasión por encima del 50%. Y es porque en el país existe un 58% de informalidad. Es decir, el 58% de los perceptores de ingresos se gana la vida en una actividad que no pasa cerca de la Dirección General de Impuestos Internos. Es obvio que algunos impuestos pagan porque no se pueden escapar en su totalidad. Algunos impuestos que están incluidos, por ejemplo, en su estructura de costos, que ya se ha pagado en una parte anterior de la cadena de suministro. Eso es correcto, pero ellos en sí no lo conocen cerca de la Dirección General de Impuestos Internos, ni han pasado por ahí cerca. Entonces, las autoridades es lógico que quieran reducir esa evasión. Y eso es muy importante por el hecho de que si nosotros, y esto hemos hecho estudios de esto para organismos internacionales, si nosotros tomamos, por ejemplo, el nivel de eficiencia del sistema impositivo dominicano y lo comparamos con el nivel de eficiencia de otros países de la región, y decimos, vamos a tomar la estructura de eficiencia de otros países y la vamos a colocar internamente. ¿Cuál debería ser las recaudaciones extra dada la estructura de impuestos? Es decir, dado que el impuesto sobre la renta a personas jurídicas es 27%, dado que las personas físicas tienen una estructura de 15, 20 y 25%, dado que existe una tasa impositiva del ITEVI 18%. Dicho esto, ¿qué se puede decir de el nivel de recaudaciones que se pudiera alcanzar? Pues bien, si se logra el nivel de eficiencia de países de la región en promedio, se pudiera obtener un nivel de recaudación adicional de 4 puntos del PIB. 4 puntos porcentuales del PIB sumados a los 14% de presión tributaria que tenemos hoy día, significaría 18%. Con 18% de presión tributaria, oigan bien, con el sistema impositivo actual, no hay que recurrir a endeudamiento. No hay que recurrir a endeudamiento porque el déficit es alrededor del 3%. El único endeudamiento que habría que recurrir es para sustituir deuda vieja. Es decir, para amortizar capital, tú te endeudas, pero la deuda en términos absolutos no sube. Todo lo contrario, va disminuyendo en términos relativos y en términos absolutos. Porque en vez de tú tener un déficit de 3, tuvieras un superávit de 1. Y eso ayudaría a reducir rápidamente la deuda tanto en términos absolutos como en términos del porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, hay que reducir la evasión y apoyamos en su totalidad lo que la Dirección General de Impuestos Internos quiere hacer en materia de reducción de la evasión. Ahora, nuestra recomendación también tiene que enfocarse en medidas que no sean distorsionantes, es decir, medidas que no provoquen una situación que pudiera desembocar en una caída de la actividad económica. Si usted tiene una medida tributaria que es altamente distorsionante, yo no se la recomiendo. No se la recomiendo. Y aquí en esta biblioteca usted puede encontrar muchísimos libros sobre medidas tributarias que son distorsionantes o medidas tributarias que no son distorsionantes. Entonces, en base a esto, es que usted dice, bueno, ¿qué es lo que más conviene a la República Dominicana? Un conjunto de medidas no distorsionantes significa medidas tributarias que no afecten las decisiones de ahorro, de inversión, de trabajo, de producción. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Ahora, la Dirección General de Impuestos Internos acaba de poner a circular, y yo creo que esto es algo muy positivo, porque ayuda, esa decisión de la Dirección General de Impuestos Internos ayuda a que podamos examinar lo que es esta propuesta de norma general de la Dirección General de Impuestos Internos. O sea, que es algo muy democrático, es algo muy positivo de parte de Luis Valdés, el director, de ponerla a circular para que la gente opine. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, opinando con relación a esta norma. Entonces, fíjense, estamos hablando de una norma que aquí está, es una norma, fíjense que dice borrador, en la cual si nosotros nos vamos a, después de mucho considerando, donde te refiere que hay que reducir la evasión, te refiere que la Dirección General de Impuestos Internos puede crear agentes o designar agentes de percepción, agentes de retención, de que todo esto está autorizado por la dirección, por el Código Tributario que maneja la Dirección General de Impuestos Internos. Después de todo eso, entonces fíjense acá lo que se dice. La norma general que designa como agentes de retención y percepción del ITEVIS y del impuesto sobre la renta a las empresas de adquirencia o adquirientes, administradores de sistemas de pago, agregadores de pagos y a las entidades de pago electrónicos y que establece el criterio respecto de los servicios financieros prestados por esto. Miren,
Tan pronto a mí me dicen que se va a utilizar algo que pueda afectar las decisiones de un determinado instrumento de pago, yo me pongo en alerta. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una gran distorsión. Así como el impuesto a los cheques es una distorsión que me opuse a ella, el impuesto sobre los cheques. En este caso, esta decisión de utilizar como agentes de percepción y de retención a las firmas que emiten, por ejemplo, los diferentes instrumentos o medios de pago electrónico, como una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, y utilizarla para que, por ejemplo, identificar a un comercio que no esté registrado en la Dirección General de Impuestos Internos y decirle, óyeme, todo lo que ese comercio reciba por la tarjeta de crédito, cóbrale, por ejemplo, del ITEVIS, 18%. 18%, cobrárselo de esa forma, significa, que es lo que establece esta norma, significaría cobrarle mucho más que el 18% que paga un competidor formal. ¿Por qué? Porque el competidor formal aplicaría el 18% únicamente sobre el valor agregado y este sería el 18% sobre la totalidad de la operación. Oigan bien, 18% sobre la totalidad. Es cierto que ese es el máximo. Hay otras figuras donde se establece que la tasa es menor, pero estamos en esta, que es el caso de una empresa en que no la conocen la Dirección General de Impuestos Internos. Fíjense acá y se lo voy a leer. Cuando el afiliado sea persona física o jurídica, es decir, puede ser un colmadito de único dueño o una empresa que no se encuentre inscrito en la Dirección General de Impuestos Internos como contribuyente o su registro nacional de contribuyente presente el estado de suspendido, dado de baja o se encuentre inscrito como registrado sin obligaciones tributarias recurrentes, se percibirá el 18% del monto facturado correspondiente al ITEVIS que debe pagarse por la operación de la que se trate. O sea, eso es algo terrible, terrible. Y en caso de que ese afiliado, sea persona física o jurídica, se encuentre inscrito como contribuyente con estado activo en la Dirección General de Impuestos Internos, se retendrá el ITEVIS en base al 2% del monto facturado. Es decir, no lo conocen en impuestos internos, 18%. Lo conocen, 2%. Oye bien, entonces, ¿qué significa ese 18%? Si usted le cobra el 18% sobre todo el monto, está no permitiéndote deducir del impuesto ITEVIS que te están cobrando el 18%, el ITEVIS que ya adelantaste, el ITEVIS adelantado, no te lo están permitiendo deducir. Y eso significa un impuesto en cadena. ¿Quién es que compra en ese tipo de negocios informales? Principalmente esos colmados. ¿Quién compra? Los más pobres. Entonces esto es un golpe duro a los más pobres, pero no solamente eso. ¿Qué va a hacer el colmado, por ejemplo, que ya estaba recibiendo tarjeta de crédito, tarjeta de débito? ¿Qué va a hacer ese colmado? Pues va a decir que no le paguen con tarjeta de crédito, que no le paguen. Se va a desconectar de ese servicio. Y eso significa echar hacia atrás el proceso de bancarización. ¿Qué implicaciones tiene echar hacia atrás un proceso de bancarización en una sociedad, en una economía como la dominicana, que todavía le falta mucho camino por recorrer? Uno de los principales objetivos del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos es promover la bancarización. Y esta medida impacta de una forma negativa, es altamente distorsionante porque afecta la forma, oigan bien, afecta la forma del pago. O sea, la gente va a tener que pagar en efectivo. Entonces es distorsionante. Y recuerden con que yo comencé, que la forma para tú enfrentar la evasión tributaria tiene que ser con medidas no distorsionantes. ¿De qué? Decisiones de consumo, decisiones de pagar, decisiones de ahorrar, decisiones de invertir, decisiones de trabajar. Hay que evitar esto. En este caso, es un efecto distorsionante al esquema de pago, al método de pago. Entonces, esa no es la medida. Si se quiere, y aquí le voy a dar este caso, mire, si quieren las autoridades reducir la evasión, lo cual, oigan bien, yo tengo libros escritos de ese tema y muchísimos artículos escritos de ese tema. Si se quiere reducir la evasión impositiva, lo que hay que hacer es buscar un método que no sea distorsionante. Lamentablemente, ese que quiere la Dirección General de Impuestos Internos de cobrarle a esos pequeños negocios un 18% del ITEVIS, retenérselo,
a través de la tarjeta de crédito, lo cual va a hacer que prefieran irse y a operar en efectivo simplemente y al final reducir la bancarización, reducir el valor agregado, reducir la actividad económica, reducir por lo tanto la base imponible de la economía y ser algo negativo porque genera una caída de los ingresos, genera un aumento de la incidencia de pobreza. En vez de hacer eso, yo les recomendaría a las autoridades que quieren cobrarle la informalidad que se lean un artículo muy interesante del doctor Andrés Aguarre Hijo, que se publicó en el periódico El Caribe en junio de este año. ¿Es posible cobrar impuestos a empresas informales? Léase ese artículo. Ahí se establece que lo que hay que hacer es crear como agente de percepción, no a los que estarían como propuesta de la Dirección General de Impuestos Internos supliendo los servicios de mecanismos de pago electrónico como tarjeta de crédito, tarjeta de débito. No, ese no es el agente de percepción. El agente de percepción debería ser el suplidor de bienes que le venda ya incluido el pago del impuesto que debería pagar. El pago del impuesto que debería honrar ese colmado en la Dirección General de Impuestos Internos, calcularlo exactamente dado el valor agregado que le coloca el colmado y cobrárselo. Se le cobra en el precio al colmado y ya eso se retiene y se le manda a la Dirección General de Impuestos Internos y se olvidan ya de ahí. Eso no distorsiona nada. Eso no distorsiona el mecanismo de pago. No te vas a ir de pagar tarjeta de crédito a pagar en efectivo porque eso no afecta para nada el mecanismo de pago. No lo afecta, no es distorsionante. Eso va directamente en el cobro que te hace como si fuera un elemento adicional de costo y se lo cobra al consumidor el colmado y el colmado ya lo ha pagado en el precio a lo que es el suplidor y el suplidor como agente de percepción lo manda a la Dirección General de Impuestos Internos. Así se reduce, así se elimina la evasión impositiva. No hay que hacerlo con una medida distorsionante. O sea que mi recomendación a las autoridades tributarias, la Dirección General de Impuestos Internos, es que se lea ese artículo del doctor Andrés Aguarre Hijo, que sí es viable poner en marcha una norma basada en él mismo y no hacer una norma como la que han propuesto, porque lamentablemente esa norma que han propuesto acá, la que crea ese agente de retención, aquí está, esa norma que crea como agente de retención y percepción a las empresas y entidades de pagos electrónicos. A mí no me gusta. Nada que afecte la demanda de dinero, nada que afecte el sistema de pago, nada que afecte los mecanismos mediante los cuales la persona paga, adquiere algo, eso no me gusta. Son distorsionantes. Y yo les recomendaría, así como ellos lo ponen a circular para recibir estos comentarios, yo creo que Luis Valdés debería comunicarse y pedir la opinión del gobernador Héctor Valdés, del Banco Central, así como también del superintendente de banco Alejandro Fernández W. Yo creo que vale la pena que consulte con ellos y verán que ellos le van a decir también lo mismo. Que es preferible que en vez de colocar a estos agentes de percepción, que coloque como agente de percepción mejor a los suplidores de bienes que son los que se comercializan a través de ese mundo informal. Ustedes verán, se va a aumentar las recaudaciones, se va a hacer más justo el sistema porque ya no habrá evasión simplemente por el lugar donde tú estás adquiriendo, si es en un barrio o en el centro de la ciudad, como dice Juan Luis Guerra, sino realmente, si es, digamos, algo que no sea distorsionante. Yo creo que ahí es que está el punto, que no sea distorsionante. Esa es la recomendación que le damos acá en Tecnopol a las autoridades tributarias. Vamos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.